El coseno del doble, aquí es igual al coseno. ¿Ustedes han estudiado trigonometría? ¿Saben? ¿Han estudiado coseno del doble, coseno del doble, tipo de cosas? Ya. O sea, no es raro lo que estoy hablando. Ya. El coseno del doble, aquí es igual. El coseno del doble. Coseno cuadrado menos seno cuadrado. Bueno, entonces vamos a hacer estos reemplazos en estas propiedades, ¿no? Tanto en el coseno como en el seno. ¿Ya? Y vamos a acabar con esta ecuación de acá, que es la ecuación de una circunferencia. ¿Ustedes saben cómo es la ecuación de una circunferencia? ¿Se acuerdan de una circunferencia? La ecuación de una circunferencia es así: x menos h al cuadrado más y menos k al cuadrado es igual a r cuadrado, ¿no? ¿Cierto? Tengo acá h, tengo k, ¿cierto? Esta es mi circunferencia y este es mi radio. ¿Estamos? Entonces acá es lo mismo. Yo he hecho mi circunferencia en función de los esfuerzos. Esfuerzo normal y esfuerzo cortante. Entonces, esa ecuación se llama, su nombre es el círculo de Mohr. El círculo de Mohr es una ecuación basada en los esfuerzos. ¿Qué me dice acá? Entonces, que mi centro sería P sobre 2AN, 0. Y mi radio sería P sobre 2AN. ¿No? Cumpliendo con esta ecuación de acá, ¿no? Entonces vamos a ver la ecuación de Mohr. Esta es la ecuación de Mohr. Este es el círculo de Mohr. Se los presento. ¿Ya? Esta es el esfuerzo normal y este es el esfuerzo cortante. Círculo, y acá tengo yo el radio. P sobre 2AN. ¿Estamos? Entonces yo les puedo preguntar, ¿cuál es la ecuación de Mohr? ¿Cierto? Entonces aquí nos quedamos acá mejor y vamos a ver de acuerdo a esto. Ya. Vamos a ver lo siguiente. De acá nomás, para no distraernos. ¿Qué nos dice eso? Que el tau es máximo cuando el ángulo es ¿cuánto? 45. El tau es máximo acá, en este punto, cuando el ángulo es 45 grados. Entonces, el esfuerzo cortante es máximo cuando el ángulo es 45 grados. ¿Ya? Y el esfuerzo normal es máximo cuando el ángulo es 0. De acá, de ese círculo se puede hallar todo. El radio, aquí va a ser igual. El radio va a ser igual a la carga entre 2 veces el área. ¿Ya? El área normal, ¿no? Estamos hablando de una situación de esta manera. Donde esto es mi carga P y esto es mi área N. ¿Estamos? Bien. Entonces, continuamos acá.
Entonces, ¿cuánto valdría? Ah, otra cosa importante. ¿Cuánto vale mi esfuerzo cuando θ es 45? ¿Cuánto vale mi esfuerzo cuando θ es 45? Primero, no nos vayamos a olvidar del genérico. Θ, que es esfuerzo, ¿a qué es igual? ¿A qué es igual la fórmula del esfuerzo? No, pero ¿a qué da igual ya? ¿Estaba escribiendo como loco? Sí, ya está bien, pero ya es P seno de 2θ sobre área, ¿no es cierto? ¿Está bien? Entonces, θ Dos veces la dos veces así, a 2 veces ya. Entonces, si θ vale 45, esto de acá vale 90. ¿O estoy mal? Sí. ¿Y cuánto es seno de 90? Seno de 90 es 1. Entonces quiere decir que el esfuerzo a 45 es P sobre 2 veces A. Ahí no, acá. ¿Está bien? Ya, y en este caso puedo reemplazar lo que desee. ¿Ya? Igual. Para tau. Para tau, ¿cuánto vale 45? ¿Cuánto vale? ¿Cómo es la fórmula allí? ¿Cómo es? P coseno cuadrado de θ sobre 2 veces AM, ¿no es cierto? ¿Cuánto es cuánto viene a ser P sobre 2 AM? Muy bien, θ es 45. ¿Cuánto es el coseno de 45? Al cuadrado, un medio, ¿cierto? Ya, sería acá, entonces sería un medio. Pero ahí son es sin el doble, no el tau. Nuestra fórmula. No, ese es. Ah, acá sin el 2. Acá sin el 2. Solamente sacar el 2 por el seno, por el ángulo doble. Ya, sería P igual a un medio sobre A sub N. Entonces sería P sobre 2 a N. Entonces se dan cuenta que en el ángulo de 45, entonces ¿qué concluimos? Que en el ángulo de 45, numéricamente, los dos esfuerzos son iguales. Porque el área normal te refiere al área transversal. Así es, sí. El área transversal. Después, acá hay algo importante. Que para que esto funcione, para que el esfuerzo, el estado máximo, ¿qué se da? Cuando P sobre A sub N es menor al esfuerzo aplicado, ¿no? Se llama en el límite de fluencia, ¿no? En el límite de fluencia, esto debe ser menor al límite de fluencia. Igual el tau. El tau es igual, ¿no? A N es menor a su límite de fluencia al corte. Eso se debe mantener. ¿Ya? Eso me va a ayudar a mí para los problemas que tengo más adelante, que son bastantes. ¿No? Acá hay deformaciones. Acuérdense que la deformación no solamente es longitudinal, sino es transversal. O sea, se estira y se encoge. Eso funciona. A la hora que se estira, la sección varía. Bien, ya sabemos el tema de las deformaciones, ¿no? Deformación longitudinal es la longitud final, la longitud inicial. Sabemos que la deformación unitaria es simplemente la deformación longitudinal entre la longitud inicial, lo que vimos en la clase pasada, ¿no?
se mantiene todo después del resto normal. En la dirección axial tenemos que la deformación es el módulo de Young, ¿no? Recordamos para la ley de Hooke, que vimos la clase pasada. Ya, ¿no? Sabemos que el esfuerzo es la deformación unitaria por el módulo de Young, ¿no? Y después sabemos, por la tabla de porque el esfuerzo es la carga sobre el área. Reemplazamos estos dos valores, reemplazamos los valores y tengo que es fuerza por longitud inicial entre el módulo de Young sobre el área, ¿no es cierto? Esa fórmula ya es que vimos la vez pasada, es la rigidez axial porque es en un solo eje. Bien, bueno, acá un poco más de lo mismo. Acá vamos a una deformación, un diferencial de deformación de área. ¿Ya? Bien, la carga biaxial. La carga biaxial es lo que hemos estado viendo. Se va a dar en dos ejes. Se va a dar en el eje X y en el eje Y. Y ahí viene mi descomposición. Descomposición normal y descomposición al corte. ¿Qué quiere decir axial? Que es un solo eje. Biaxial, que ya se da en la ósea, que es en el caso oblicuo. Biaxial se da en el caso oblicuo. Bueno, un poco más de matemática, pero quiero decir mucho. Acá estamos hablando también del círculo de Moore, ¿verdad? Un círculo de Moore, vamos a generalizarlo de esta manera. Exacto. Lo que vimos en antes era el círculo de Moore para casos uniaxiales, donde había solamente un eje. Ahora en este caso es biaxial, o sea, donde está el eje X y el eje Y. ¿Ya? Entonces el círculo de Moore se va a dar en los dos casos, ¿verdad? El radio viene a ser el esfuerzo del eje X del eje Y sobre 2 y simplemente tenemos nosotros acá que el tau máximo viene a ser cuando es el esfuerzo en el eje X más el esfuerzo en el eje Y sobre 2. ¿Ya? O sea, hay dos, vamos a ver en nuestro caso dos tipos de ciclo de Moore, cuando es axial y cuando es biaxial. ¿Ya? A ver acá, simplemente reemplazamos en el círculo. Pues es importante que fabriquemos nuestro círculo, porque con eso nos va a ayudar a hacer los problemas directamente. Cuando el ángulo es 0, entonces tengo que mi esfuerzo máximo es tau en el eje, ¿cierto? Y tiene sentido. Cuando mi ángulo es 0, estamos hablando solamente del eje X. Debe de ser el esfuerzo en el eje X. Nada más. ¿No? Y evidentemente no hay cortante, porque solamente estamos hablando de esfuerzo en el eje X. Cuando mi ángulo es 0. Cuando mi ángulo es 90 grados. Cuando mi ángulo es 90 grados, solamente estoy hablando de esfuerzo en Y. Nada más. No hay esfuerzo en X, el esfuerzo en X es 0. ¿Cierto? Y cuando es 45 grados, yo tengo que mi el esfuerzo viene a ser 0. El esfuerzo normal es 0, pero mi esfuerzo transversal viene a ser 45, viene a ser este de acá. ¿Ya? ¿Por qué? ¿Y por qué? ¿Por qué digo eso? Aquí me dice, ¿por qué digo eso? ¿Por qué cuando mi ángulo es 45, mi esfuerzo normal es 0 y mi esfuerzo, la constante, es máximo? ¿Por qué?
¿Quién me dice? ¿Por qué? Ahí está todo, en el círculo está todo. Si mi ángulo es 0, ¿por qué tengo yo un esfuerzo máximo a la cortante, perdón, a la cortante y es 0 el esfuerzo a la normal? Si mi ángulo es 45. Otra vez. Si mi ángulo es 45, mi esfuerzo máximo es la diferencia de ángulos. ¿Por qué? ¿Por qué sucede eso? ¿Por qué es el radio? ¿Por qué es el radio? Ya, la respuesta se da acá. A los 45 grados, en el ángulo 45, ¿qué me va a suceder? Me va a suceder que los esfuerzos van a ser la suma de estos dos. Va a ser el mismo valor. Entonces se va a eliminar. ¿No? De acuerdo acá de acuerdo a lo que estamos viendo. A los 45 grados, el esfuerzo es esa sumatoria de aquí. Entonces, en la ecuación, simplemente, en la ecuación, como este valor se va a repetir acá, se anula. Entonces, mi tau a los 45 es igual a esto. Se va 2 con 2, y me queda que mi tau a 45 es igual al radio. Entonces es importante saber la ecuación y saber la gráfica. Bueno, las deformaciones casi son superposición, ¿no? Si tú lo pones de esta manera, lo separas, tienes que la deformación va a ser de esta forma más la deformación en ese sentido. ¿No? Y ya conocemos el coeficiente de Poisson. El coeficiente de Poisson es el módulo de Poisson o coeficiente de Poisson, es una relación de longitudes longitudinal y transversal. ¿Qué quiere decir? Longitudinal y transversal. Ambas tienen una relación y esa relación es el módulo de Poisson. El módulo de Poisson para lo que son materiales metálicos es de 0,25 a 0,35. El módulo de Poisson para concreto es de 0,1 a 0,25 y para materiales plásticos es hasta 0,50. Bien, esto vamos un poco a saltearlo para no hacerlo muy complejo. Quería ver esto, pero vamos a ver acá. Si yo tengo, en mi caso, yo estoy teniendo un tubo con un espesor, no sé, de 2 milímetros, 3 milímetros, ¿cierto? ¿Qué ocurre en este caso? La relación entre radio y espesor tiene que ser mayor o igual a 10. Siempre la relación entre radio y espesor tiene que ser mayor o igual a 10 para que no entre en colapso. ¿Ya? Acá se ve con unos diferenciales que quise demostrar, pero bueno, no vamos a ir a hacerlo demasiado.
acá hay un peso propio. En este caso, el peso propio. El peso propio va a afectar sobre el área. Es como cuando yo agarro un vaso de agua y lleno, ¿no? Abro el caño y lleno, ¿no? El área va variando, ¿no? De acuerdo al recipiente, es lo mismo. El área va a variar de acuerdo a cómo esté conformada la columna y cómo sea el peso que se le va a aplicar. Entonces se le llama diferencial de área. Bien, no voy a ahondar demasiado. Las deformaciones térmicas. Muy importante, deformaciones térmicas. Todo material está afectado a temperatura. Todo material en sí mismo ocurre una variación de temperatura. El material va a tener un comportamiento en Lima, otro comportamiento en Puno, otro comportamiento en el Cusco, otro comportamiento en Piura, y un comportamiento en Piura en febrero, un comportamiento de Piura en agosto. Entonces, afecta de acuerdo a su variación de temperatura y de acuerdo a su coeficiente de dilatación. ¿Cuánto se dilata? Entonces, ¿qué hemos puesto acá? Los cuerpos también se deforman por cambio de temperatura. Lo que sucede es dilatación y compresión. Siguen muy lejos, las puertas. Tú pones tu puerta, nuevecita de madera, qué bonito, perfecto, todo. Cuando quieres abrir la puerta en agosto, ya no se abre mucho, porque se ha hinchado. ¿No es cierto? Es por la humedad que ha absorbido el material. El material ha cambiado con respecto a otra estación. Entonces, hay materiales que se ponen de acuerdo a la estación y de acuerdo al lugar. No puede ser puerta siempre de madera, de MDF, de MDF, porque es barato, porque después no va a funcionar. Un cambio de temperatura origina una deformación lineal uniforme en todas sus direcciones. Claro, no solamente se va a deformar a lo largo, no, a lo largo, a lo ancho, a lo diagonal, se va a revirar. Las deformaciones térmicas se calculan de la siguiente manera. Así es, se calcula con la longitud, con la dilatación, el coeficiente de dilatación que tiene el material y con la variación de temperatura. Bueno, acá hay un cuadrito del coeficiente de dilatación lineal de los materiales, del aluminio, del acero fundido, del cobre, del acero, del hormigón, ¿no? Esto vamos a ver un poco más rápido porque no es parte de la... Nota, si la expansión térmica de un sistema, importante, por favor, miren esto, que es parte de la teoría que yo he puesto. Si la expansión térmica de un sistema se restringe, por ejemplo, anclando una pieza entre dos paredes rígidas, ¿cómo podemos anclar una pieza entre dos paredes rígidas? Una pieza entre dos paredes rígidas. ¿Cómo yo lo puedo eso anclar? ¿Qué quiere decir anclar? Anclar entre dos paredes rígidas una pieza entre dos paredes rígidas. Por ejemplo, un ejemplo de eso, ¿cuál sería? Anclar entre dos paredes rígidas una pieza. Pequeños cambios de temperatura producen grandes esfuerzos térmicos. Esto se debe al módulo de Young, que para el envío de materiales usados de ingeniería es grande. O sea, ocurre cuando va a haber un cambio de temperatura, pequeño cambio de temperatura, en ese material, pero un gran esfuerzo. Tengo un ejemplo de que se ancla una pieza entre dos paredes rígidas. Un ejemplo. Un pavimento rígido. No es un pavimento rígido, pues estamos hablando de que se ancla una pieza entre dos paredes rígidas. Un puente Eso es anclar. No, estamos anclar. Anclar
una pieza entre dos paredes rígidas. Anclar. Un piloto. Anclar. ¿Qué es eso? O sea, más o menos en Claro, es dos paredes rígidas. Hay dos paredes rígidas. Y yo anclo algo entre esas dos paredes rígidas. Dos viviendas. Ya, pero ¿qué estoy anclando entre las dos paredes rígidas? Una cuerda de tensión para Anclar. Anclar. Tijeras. ¿Cómo introducir qué? Bueno, puede ser un tijeral que esté en las caras también, pero no necesita tanto a anclar. Y las paredes contra fuego. Ya, podría ser en los muros cortafuegos. Ya, podría ser. Anclar. Aquí menciona anclar. 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 soporte para que no caiga. Anclar. Como un turbo. Anclar. Pernos de anclaje. Muros. ¿Dónde dice muros? Ah, ya. O sea, yo tengo un tubo redondo en la cual yo le llamo paredes, porque se le llaman las paredes al espesor, y digo que es un muro. Hay que tener propiedad al hablar y al escuchar. Las paredes es simplemente el espesor de algo. El muro es esto. Es importante. Entonces, yo tengo las paredes de algo, entonces le pongo un anclaje. Yo pongo un perno, cualquier anclaje, lo que sea. Entonces, este anclaje se va a dilatar, aunque sea un cachito se va a dilatar por la temperatura, pero va a ser un gran esfuerzo. ¿Por qué? Porque las paredes no van a dejar que se muevan. Por eso es el anclaje, porque como se va a querer hincharse, no va a poder y se va a atracar y va a cumplir su función. Esa es la función del anclaje. ¿Me entiendes? No solamente, se ancló, no, está bien que se ancle. ¿Y cuál es su módulo de Young? A 2.1 por 10 a la 6. Perfecto, quiere decir que va a querer salir y no va a poder salir nunca. ¿Ya? Por favor, las paredes quiere decir en la ingeniería en general son espesores. ¿No? La pared del perfil, ¿no? Paredes de espesores. Entonces, esto es muy importante. Yo lo he puesto como una pregunta también, ¿por qué? Porque eso nos ayuda a nosotros a tener una claridad del tipo de anclaje que tenemos que usar para cualquier tipo de nuestras construcciones. No, es decir, le ponemos un fierro a cualquiera. A veces es algo muy interesante. Se ponen fierros que cuando ponemos pernos de anclaje para sostenimiento de túneles. ¿Saben cómo son los pernos de anclaje para sostenimiento? Saben primero lo que son los túneles, ¿no es cierto? Sí. Y los túneles no se vienen abajo, ¿por qué? ¿Por qué los túneles no se vienen abajo cuando pasa un carro? Porque tiene sostenimiento. ¿Y quién le da el sostenimiento? Los pernos de anclaje. ¿Pero por qué? Si están de cabeza, ¿por qué no se vienen hacia abajo? Porque trabajan a presión. Trabajan a presión. ¿Y por qué? Porque el hueco que se les ha hecho es menor a su diámetro. Entonces, trabajan a presión. Entonces, cuando haya cambio de temperatura, eso con mayor razón se va a ajustar. En el caso del acero. ¿Me entienden? Por eso hice yo la salvedad, nota muy importante. Bueno, en los problemas hiperestáticos, ¿no? En la hiperestática, vamos a leer qué dice. ¿Qué ocurre en la hiperestática? Desde el punto de vista estático, la condición de hiperestaticidad viene dada por el hecho de que la cantidad de ecuaciones que surgen de los planteos de equilibrio de la estática es menor que la cantidad de incógnitas. Así es. Hay más incógnitas que ecuaciones. ¿Ya?
en la condición, ¿ustedes en estática han hecho cuerpos hiperestáticos? ¿Llegaron a hacer? No, ya, eso vamos a hacerlo más adelante. Pero quiero que vean que en la condición de hiperestaticidad, las ecuaciones del equilibrio estático son menores a la cantidad de incógnitas. O sea, pucha, me falta una ecuación porque tengo 3 ecuaciones pero 4 incógnitas. ¿Ya? Para poder resolver las estructuras es necesario agregar ecuaciones de compatibilidad. Estas reciben este nombre precisamente porque tratan de expresar la compatibilidad entre las deformaciones y la vinculación existente, que como hemos visto resulta superabundante. Una observación importante es que la ecuación de compatibilidad depende de las características mecánicas y geométricas de los cuerpos. Por esta razón, el proceso de dimensionamiento suele ser iterativo. Claro, ¿qué quiere decir acá? Que no solamente va a ser el equilibrio de fuerzas, sino vamos a utilizar otras ecuaciones propias del componente del material, que va a ser la cuarta ecuación para poder resolver el problema. En este caso todavía no vamos a tener tema, pero cuando hagamos hiperestaticidad, ahí va a entrar ciertos valores que estamos hallando ahora, ciertas ecuaciones. Por ejemplo, la ecuación del esfuerzo, ¿no? Esfuerzo, área. Entonces, hay el esfuerzo a la normal y tengo el área normal. Entonces, ¿qué puedo hallar? La fuerza normal. Ya tengo la fuerza normal. Y justo me faltaba la fuerza normal para tener las 4 ecuaciones. ¿Te das cuenta? Entonces, eso va de acuerdo al material. Bien. Esto lo voy a minimizar más. Antes de entrar, la siguiente parte, que vamos a hacerlo después del receso, quiero mostrarles, son solamente puros ejercicios. ¿Ya? Entonces, quiero que lo vean, por favor. Muy bien. Aquí son puros ejercicios, problemas resueltos y problemas propuestos. Entonces, ¿qué quiere decir? Que cuando regresen del receso, por favor, vamos a responder estas preguntas teóricas para poder empezar con los ejercicios. ¿Ya? Entonces, cuando vengan, ya colóquense como grupo, por favor.